Mira, la mayoría de las veces cuando desarrollas un software, un hardware interactivo, es complicado porque tienes a ese elemento que interactúa, que es el ser humano. El ser humano es complicado frente a una máquina. La máquina tiene unas reglas de funcionamiento muy estrictas y entonces es fácil saber cómo va a reaccionar, si está bien diseñado. Un ser humano es impredecible, un ser humano se equivoca, un ser humano intenta cosas contra las normas, un ser humano comete a lo mejor deslices, despistes, está cansado, no entiende las cosas, está enamorado y todo eso le hace pues que a veces no funciona como tú esperas. Cuando desarrollas un software tienes que contar con que ese software está hecho para ese tipo de usuario que va a ser usuario de tu software, sea un usuario súper diestro con la tecnología, o sea alguien a quien le cuesta usar la tecnología, muy conocedora del negocio o desconocedora. Tú tienes que analizar cómo es y luego tienes que construir un software que sirva para ese usuario. Esa es la parte de interacción y es muy complicado porque tienes que conseguir que el ser humano funcione bien, que haga lo que tiene que hacer y que no cometa errores. Para eso le tienes que prevenir de cometer errores. Por ejemplo, si yo te digo, introduce la fecha de nacimiento y te dejo un campo de texto en el que tú puedes poner, pues imagínate que has nacido el 1 de enero del 85, puedes poner 1/1/85 o 01/01/85 o 01/1985, o puedes poner el día del Señor del 1 de enero de 1985. Hay muchos formatos abiertos. La posibilidad de que yo lo haga de alguna manera que el sistema no va a entender y va a fallar es muy grande. ¿Cómo puedo prevenirle de que cometa un error? Si le digo, selecciona la fecha de tu nacimiento y entonces se despliega un calendario y yo simplemente pulso en él, o con una ruedecita digo 1, enero y el año. No voy a cometer ese error de ponerlo en un formato inadecuado porque le doy una herramienta que le previene de cometer el error. La otra cosa que tengo que hacer es, ¿y qué pasa si comete un error? Que el error no sea fatal, que se pueda recuperar de ese error. Pues que le diga, puedes poner en negrita este texto, y cuando lo ve dice, uy, qué feo, lo quiero quitar. Para eso te he puesto un botón de deshacer. Entonces el usuario también experimenta con nuestro sistema porque sabe que no hay consecuencias fatales de nuestras acciones, y si hay una fatal le advierto muy bien. Si continúas vas a perder todo, ¿no? Porque no has grabado, ¿no? Entonces le adviertes. Eso es hacer un software muy interactivo. Ahora, la otra parte de la pregunta es con alta incertidumbre. Claro, porque cuando el sistema que estás haciendo lo conoces porque has hecho 25.000 sistemas iguales, está súper estandarizado, tu equipo de desarrollo también los ha hecho, el lenguaje de programación o la plataforma, todo es conocido, bueno, lo puedes hacer pues como el que fabrica un coche en una cadena de montaje, va pasando por distintas manos que van cada uno apretando su trozo, poniendo la pieza y al final sale un coche. Pero cuando hay incertidumbre, lo que pasa es que realmente no estás seguro de si estás muy cerca o no de la solución, o de cómo llegar a esa solución, y posiblemente en algunos casos ni siquiera reconoces que has llegado a, cuando la incertidumbre es enorme, no reconoces siquiera si has llegado a la solución correcta, que sería el peor de los casos. En esos casos lo que no puedes hacer es lo que se hace muchas veces en la industria, que es firmo con el cliente unos requisitos y me voy a comprometer a desarrollar lo que ponen esos requisitos. El requisito es como un contrato, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Al principio de un proyecto tú tienes tanto desconocimiento que firmar una cosa que quieres cumplir como un contrato está abocado al fracaso. ¿Qué es lo que puedo hacer? Aproximarme poco a poco. Yo soy muy torpe recordando cómo llegar a los sitios, entonces mi aproximación es voy con el coche y siempre me voy acercando hasta que doy con el sitio. Eso básicamente es la manera de aproximarte cuando tienes mucha incertidumbre a una solución. Lo primero es entender qué es la transformación digital, que muchos entienden que transformación digital es simplemente meter tecnología en los procesos y ya está, cuando en realidad la implicación es mucho más fuerte. Para hacer una transformación digital lo primero que tienes que conocer es dónde estoy, a dónde quiero ir, en qué me quiero transformar y cómo tengo que hacerlo, ¿no? ¿Por qué quiero hacerlo? Porque a lo mejor ni siquiera quieres transformarte.
es una moda y parece que tenemos que hacer transformación digital. Lo primero es que las unidades, las empresas tienen que conocer dónde están, cómo son, y muchas veces no lo conocen. Nosotros estamos ahora en plena transformación digital de nuestra universidad. Hay una ley de administración electrónica donde toda la administración pública española tiene que liberarse del papel, y cualquier dato que tiene la administración se la tiene que suministrar al usuario sin pedírselo, y tenemos que proporcionar todos los mecanismos para realizar prácticamente cualquier operación a través de medios, formularios digitales, de una manera natural. Esa ley está fenomenal, pero no está bien dotada. Entonces nos estamos volviendo locos para inventarnos cómo tiene que ser esa transformación digital de una manera global, ¿no? Y es muy complicado. Lo primero que tienes que hacer es conocer cómo funciona. Si yo estoy automatizando un servicio, lo primero que tengo que conocer es cómo funciona ese servicio, cómo funcionan sus procesos, con quién interactúa ese servicio, quién necesita de mis productos, de quién bebo yo. Y eso en casi ningún sitio está bien definido, en casi ningún sitio. Hay que ser muy maduro como organización para tener bien definidos tus procesos. Ese es el primer paso. ¿A dónde quiero llegar? ¿A dónde me quiero transformar? Bueno, pues posiblemente al conocer mis servicios y pasar a una estructura digital, posiblemente hasta mis servicios, la manera de ejecutarlos van a cambiar, porque los voy a simplificar, porque en el papel recojo muchas cosas, paso por muchos pasos intermedios que posiblemente me los puedo quitar. Porque muchos de los pasos intermedios siempre se basan en la desconfianza que hay dentro de la organización. Esto es para chequear, para asegurarme de que está bien, pero si se hace en un software que utiliza los datos, los cruza y tal, no se pierde información, todo está correcto. Si algo no lo cumple, directamente no le deja hacerlo al usuario, posiblemente hasta los servicios van a cambiar y tengo que saber a dónde tengo que llegar. Y luego tengo que saber por qué, si me compensa esa transformación, porque a lo mejor es tan cara, tan costosa, que prefieres seguir haciéndolo analógicamente. Cuando las empresas se plantean esto, entonces puedes dar ese paso. Pero yo creo que a veces se está corriendo mucho ahora, porque es una palabra de moda, transformación digital o un término de moda, y nos estamos yendo corriendo a tenerlo todo digital. Y posiblemente estamos cometiendo errores que cuestan muy caro, por lo menos en la cantidad de tiempo y esfuerzo que estamos haciendo para comprender cosas. Y eso es un desafío nuevo para todo el que tiene que acceder a esa transformación digital. Hay mucho trabajo, pero yo creo que vamos a ir viendo resultados de todos los esfuerzos que se están haciendo por transformar toda la sociedad digitalmente, ¿no?